Estimados estudiantes, en este video les voy a mostrar la importancia de que ustedes sepan trabajar con el seno, coseno, tangente y con las funciones inversas que estos tienen. Y esto se debe principalmente a que nosotros en la electricidad tenemos el triángulo de potencia. Voy a mostrarles un adelanto de eso, no voy a entrar en detalle en la planilla que tengo acá. Lo que sí les voy a comentar es que este ejercicio es un ejercicio que ustedes ya están desarrollando. Y lo que tengo aquí son valores de potencia activa y potencia reactiva, que son parte del triángulo rectángulo, del cual también hablaba el joven en el video que les envié hace poco al chat y lo dejé también colgado en la clase. La potencia activa viene siendo el elemento que se extiende en el eje horizontal del triángulo. La potencia reactiva, la que se extiende en el eje vertical, y la potencia aparente, S, es el elemento que vendría siendo la hipotenusa. Y aquí, entre medio, está el ángulo teta, en este caso usan un ángulo teta, también puede ser un ángulo alfa, el joven usa un ángulo alfa dentro del video. Es el ángulo que precisamente es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, ¿ya? O en este caso el ángulo que tiene Z, más que el ángulo de voltaje y la corriente, que vendría siendo lo mismo pero con signo positivo. Entonces vamos a verificar este ángulo y vamos a aplicar algunas fórmulas que el joven enseñaba en el video. Antes que eso, vamos a abrir una pestaña nueva del AutoCAD y aquí vamos a definir los límites en los cuales voy a trabajar. Les mostré la planilla antes porque quería indicarles que voy a estar trabajando con distancias que van en orden de los 10.000 o 9.181, cerca de 10.000. Por lo tanto, los límites tienen que estar de manera adecuada o adecuados son números. Voy a partir por el comando límites y tengo esta herramienta que va a ir marcando al lado izquierdo acá que estoy haciendo para que lo guíe de alguna forma. Límites, enter. Luego voy con defino la coordenada de la esquina inferior izquierda, 0,0, 0,0, aprieto enter para aceptar. La esquina superior izquierda la voy a definir como 10.000, 10.000, dado que las distancias que voy a usar son de ese orden. Enter. Ya tengo definido los límites. Ahora voy a hacer un zoom sobre el espacio de trabajo. Z, enter, E, enter. Y ustedes ven que la cuadrícula cambió. Voy a cortar la cuadrícula, ya no la necesito. Y voy a iniciar mi línea en el punto 0,0. ¿Ya? Voy a empezar dibujando esta línea que está acá primero. Pero voy a partir en el 0,0. Entonces, L, enter. Y la podría olvidar en cualquier parte. En realidad podría hacer clic acá, igual funciona. O bien acá también funciona, pero voy a hacerlo así para poder tener un orden. Entonces, sin hacer clic en ningún lado, voy a hacer 0,0, enter. Y ubico la línea en el punto 0,0. Voy a alejar un poco la vista y voy a extender la línea, pero esta vez voy a activar el modo ortogonal. Y ahora voy a definir la distancia, que son 9.181.3. 9.181.3, enter. Tengo listo la primera distancia y hacia arriba voy a continuar enseguida sin apretar escape. 6922.5. 6922.5, enter. Y ahora junto las dos líneas. Escapo. Entonces desde ya tengo en base a dos líneas que dibujé. Voy a tomar las medidas de esto para verificar que está todo bien dibujado. Esa medida ahí no se ve nada, por cierto, lo vamos a arreglar. Y esa medida aquí
Y también voy a dibujar las cotas. Voy a crear una capa de cotas, solamente una capa. Cotas. Le voy a cambiar el color a un magenta, por ejemplo. Voy a mover esto a la capa de cotas. Listo. Sigo sin ver nada, no hay problema. Y ahora voy a cambiar el estilo de las cotas. Y para eso voy a ir aquí donde dice anotar. Este es el estilo de cota que está actualmente. ISO 25 y lo voy a modificar. Para eso pincho aquí, administrar estilo de cotas. Ahí mismo voy a modificar esto. Y aquí está, por ejemplo, el tamaño de las líneas. Me interesa símbolos y flechas y texto. El tamaño del texto actualmente está en 2.5, lo voy a dejar en, vamos a probar, en 50. Y el símbolo y fecha también lo voy a dejar el tamaño de la flecha en 50. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aceptar, cerrar y se ve. No tanto como quisiera, pero se ve. Ya, vamos a volver a cambiarlo un poco. En vez de 50 lo vamos a dejar en 100 para que se vea el doble más grande. Modificar. El tamaño de la flecha en 100. El texto en 100 también. Y hay una cuestión aquí que es las líneas. Creo que esta. Ampliar línea de cota de fase de origen. De fase de origen lo voy a cambiar a 20. La distancia que tiene la flecha desde una línea a otra. Cerrar y ahí creció. Vamos a ver si se ve eso. Parece que no era efectivamente acá. Ahora se ve el desfase. Este desfase era 20. Ya. Y ahí se ve. Ahí se ve mejor. Ahora, en base a esa distancia de potencia activa y a esa distancia de potencia reactiva, yo tengo un ángulo que yo antes no lo sé, se lo había mostrado aquí, son 37.016 o 37 más bien redondeado. Lo puedo medir, voy a inicio, cambio la cota a cota angular, selecciono ahí, selecciono acá y ya lo tengo, lo muevo a la capa de cotas y también puedo medir la potencia aparente, que esa no está calculada aquí, pero la podemos calcular también y aparece aquí cómo hacerlo. La potencia aparente, aquí está, apparent power, P cuadrado más Q al cuadrado, o P por I también. La vamos a medir con la cota alineada. Hacemos clic aquí y luego hacemos clic acá y ajustamos la cota ahí. La movemos de capa y ahí está el valor de la potencia. Vamos a partir mencionando esta, que en un triángulo rectángulo, que es el caso este, el ángulo que hay aquí son 90 grados, por cierto, eso no lo mostré antes. ¿Ya? En un ángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, el largo de la hipotenusa es igual a los dos catetos, la raíz de los catetos al cuadrado, que es lo que precisamente muestra esta fórmula. ¿Ya? La raíz de los catetos al cuadrado, ese cateto y ese cateto. Entonces, si lo hacemos con la calculadora rapidito, tenemos que tenemos 981,3 981,3 91,81,3, creo que me equivoqué. Me faltó algo, me faltó la raíz primero. Otra vez. La raíz de 981,3 elevado al cuadrado. Otra vez. 91,81,3 elevado al cuadrado. Más 6922,5. 6922 elevado al cuadrado. Y eso me da 11.498,57.
11.498,58 está redondeado porque ese 7 lo redondea o hace que ese número crezca a 8. Entonces ahí se comprueba en este caso Pitágoras, en lo cual se basa finalmente esta fórmula que está aquí, ¿ya? El triángulo rectángulo. El valor de hipotenusa o el valor de la potencia aparente S, la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado bajo raíz. Verifiquemos algunas cosas. Por ejemplo, dentro del video, el amigo hablaba de que voy a poner mejor el video ahí. El seno es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno, de hecho, trabajemos con el coseno que es el valor que más vamos a usar. El coseno es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente partido de la hipotenusa. Voy a llevármelo ahora. Este ya lo tenía. Ya lo tenía. Lo que voy a hacer aquí es verificar el ángulo, ¿vale? Dado que ya tengo todas las mediciones de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, lo que voy a hacer es verificar este ángulo con las funciones trigonométricas. Pero tengan en consideración que yo voy a sacar el seno del ángulo o el coseno del ángulo, no voy a sacar directamente el ángulo. Y para eso luego voy a usar la función inversa, que sería el arco coseno del valor que resulta acá para poder obtener el ángulo. Partamos por el coseno. Primero tengo que saber dónde está ubicado el ángulo. El ángulo está ubicado aquí, es el ángulo alfa. Y el cateto adyacente sería el cateto que está inmediatamente al lado del ángulo, que sería ese. Es el cateto adyacente. El cateto opuesto es este que está acá, es decir, lo más lejano posible al ángulo, o opuesto al ángulo. Y este que está acá es la hipotenusa, que la calculamos recién. Entonces, si yo quisiera desde acá sacar el coseno del ángulo, el coseno sería igual al cateto adyacente, y el cateto adyacente que sería ese, 91,81,3, 91,81,3, lo divido en la hipotenusa, lo divido en el valor que obtuve anteriormente. Y ahí tengo el coseno del ángulo 0,7984. Y yo este valor, yo ya lo había calculado, está aquí, 0,7985, está redondeado. Y este nosotros lo llamamos factor de potencia o coseno del ángulo. Por cierto, ahí le estoy adelantando algunas cosas. Ahora, el ángulo que resulte de eso sería el arco coseno de eso, me daría finalmente el ángulo, que es la función inversa del coseno. ¿Ya? Porque lo que tengo ahora es el coseno. Y para poder sacar el ángulo de adentro, le aplico la función inversa al coseno, que sería la que está acá arriba, a cos. Entonces, si aplico el a cos, el blanco y el enter, perdón, si aplico el blanco y el a cos del anterior, el anterior era el coseno, obtengo el ángulo, 37.015, que es el valor que está aquí. Y así obtengo el alfa. Eso no lo explica el joven en el video, pero se lo explico ahora y les voy a dejar una fórmula, por supuesto, con más detalle y aplicado específicamente al ejercicio de las potencias. El seno, saquemos el seno del ángulo. El seno del ángulo, el cateto opuesto, sería el cateto opuesto, que sería 6.922.5, y eso lo divido en la hipotenusa, y la hipotenusa lo tengo por acá arriba, sería el anterior 1, anterior 2, anterior 3. Anterior 3, enter, y ese es el seno del ángulo. Claramente diferente al coseno del ángulo, son funciones trigonométricas distintas, pero yo podría aplicar el arco seno, que es la función inversa del seno, y sacar el ángulo. ¿Qué ángulo? Bueno, el mismo que está aquí.
Entonces aprieto el blanco y la función inversa del seno y ahí hago el anterior y obtengo el ángulo. 37,015. Y por último la tangente, cateto opuesto partido en cateto adyacente. Sería 6922.5 dividido en 9181,3. 9181,3. Enter. Me da ese valor. Y yo esa es la tangente. Yo aplico el arco tangente, que es la función inversa de la tangente que está aquí arriba, a tan, el blanco y el botón tan del anterior. Y yo obtengo el mismo ángulo alfa, porque todo tenía que ver con el ángulo alfa al fin y al cabo. ¿Ya? Ahí está. Y esas diferentes fórmulas, particularmente el arco coseno, el arco tangente, el coseno, la tangente, la vamos a estar usando en el cálculo de las distintas potencias, ¿ya? Ya sea la potencia real o la potencia activa, voltaje por la corriente por el coseno de phi, o cuando calculo la potencia reactiva, que también podría ser algo que yo necesite saber, voltaje por corriente por el cero de phi. El factor de potencia les dije que era el coseno de phi directamente. Este cuadrito también se lo voy a dejar. Así que aquí está aterrizado y verificado también con la herramienta AutoCAD, ¿ya? Dejo el video hasta acá.